¿Qué tal? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte el día de hoy. Esperando que tengas un excelente inicio de semana, que Dios bendiga y prospere cada uno de tus planes, que estén encaminados en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, que lo que tú hagas, Dios lo continúe bendiciendo y te ayude a avanzar, sobre todo en la vida cristiana. El día de hoy quiero compartir contigo un pasaje aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Y el escritor dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y en este pasaje encontramos algunas verdades muy bonitas y muy interesantes para vivirlas, no solamente para tenerlas como un adorno en nuestra mente, sino para disfrutarlas y vivirlas realmente. Y la primera dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Cuando uno no atiende correctamente a las señales de tránsito, por ejemplo, uno puede ocasionar un accidente, puede terminar gravemente herido. Algunos han perdido la vida por pasarse un pare, un stop, por omitir la luz roja tal vez, no verla y seguir de largo, o quizás alguna imprudencia en la velocidad. Y todas esas faltas de atender diligentemente las señales de tránsito pueden ocasionar un estrellamiento y por ende la muerte o quedar muy lesionado después de un accidente. Y aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos que debemos tener mucha diligencia, que atendamos las cosas que hemos escuchado, que hemos oído. Porque la verdad es que cuando desatendemos las cosas que hemos oído de la palabra de Dios, puede ser que nos venga alguna situación que no la esperábamos venir. Algún tropiezo, alguna caída, alguna tentación que se atravesó nuestro camino y por no escuchar atentamente el consejo de Dios, nuestra vida sale disparada en otra dirección. Y es terrible también. Así como un accidente de tránsito, uno puede salir muy lastimado. El desobedecer las órdenes de Dios, los principios de Dios, también nos puede causar mucho dolor y mucha tristeza, mucha pena. La segunda cosa que veo en este pasaje es que la advertencia final dice, no sea que nos deslicemos. Y esta palabrita tiene una connotación muy interesante porque se utilizaba para los barcos. Cuando los barcos llegaban al puerto, debían ser amarrados fuertemente con una soga y echado el ancla. Porque si no hacían esto los marinos, los marineros de ese tiempo, el barco iba a ir poco a poco a la deriva por el mar. Se iba a deslizar ese barco. Y eso es lo que sucede en la vida cristiana cuando no amarramos firmemente nuestra vida al Señor. Cuando no echamos el ancla en las cosas de Dios, sino que nos vamos a la deriva y pensamos que solamente con un momento en el culto, con un momento haciendo un devocional, va a ser suficiente para estar anclados en el Señor. Y realmente lo que más prevalece es nuestra vida espiritual, que esté 100% entregada al Señor. Yo sé que tenemos muchas actividades, yo sé que tenemos muchas cosas para hacer, pero aún en medio de todo podemos poner siempre a Dios en primer lugar. Orar para ver si ese negocio es la voluntad de Dios. Orar para ver si lo que vamos a hacer también está en la voluntad de Dios. Orar para que Dios sea quien tome el control de tal o cual situación. Todo eso nos va a ayudar a tener nuestra vida anclada firmemente, amarrada, para que no nos deslicemos. Porque cuando haces caso omiso a la palabra de Dios, al consejo de Dios, a lo que Dios está tratando de decirte, tu vida va a tomar un destino sin rumbo y a la deriva. Se va a ir poco a poco deslizando de las cosas de Dios. Hay muchos que lastimosamente ya están muy lejos de Dios, pero no empezaron lejos, empezaron poco a poco. Empezaron a descuidar su devocional, su vida de oración, su vida de alabanza, su vida de adoración, su vida de espiritual, de comunión con los hermanos, y empezaron a deslizarse poco a poco a tal manera que ya hoy en día están muy lejos del puerto, muy lejos de la voluntad de Dios. Qué triste es cuando esto sucede, que una vida se va yendo poco a poco tras el pecado o simplemente tras las cosas que no son de Dios.
¿Cómo está tu vida el día de hoy? ¿Estás amarrada firmemente ahí, anclada con Dios? ¿Estás poniendo tu vida en el cimiento que vale la pena, en el cimiento que está firme, que está fuerte, que está sólido? ¿Estás siendo amarrado tu barco con sogas de amor del Señor? ¿O te estás deslizando poco a poco y quizás no te estás dando cuenta? Hoy quiero animarte a que pienses cómo está tu vida con Dios. Si estás bien amarrado y bien anclado al Señor, te animo a que sigas así y avances para la gloria de Dios. Pero si no has amarrado tu vida, si no has echado el ancla, si tu vida se está yendo poco a poco y te estás dando cuenta de que te estás alejando y te estás enfriando, que te estás apartando de las cosas de Dios y estás perdiéndole el gusto a las cosas de Dios, vuelve a la orilla. Regresa pronto. No esperes que te llegues tan lejos que después no vas a poder regresar. Hoy te animo a que puedas analizar cómo está tu vida. Si estás cerca o estás alejándote. Si te estás alejando, siempre hay una oportunidad para regresar tu barco a la orilla. Que Dios te bendiga. Nos vemos pronto.